He aprendido a estar en diferentes situaciones, diferentes terrenos, diferentes ambientes, conocer mucha gente, conocer todos los ámbitos sociales de nuestro país. Pero todo ese tiempo, mis hermanos, todos esos 19 años, podría decir que los he tomado, como dice Pablo, como basura para ganar a Cristo. Y es que hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido a través del tiempo que no nos llevan a Cristo. Durante esos 19 años de servicio al país, solamente he aprendido a sobrevivir. Pero Dios nos enseña a vivir. Dios forma un grupo especial para que viva y pase la gran tribulación y las 7 postreras plagas. Esos 144,000 que no gustarán la muerte, porque habitarán bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiénes quieren ser parte de esos 144,000? Amén. No les escucho convencido. Amén. Amén. ¿Se escucha atrás? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Que pasen para acá. Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿sí? Los que tienen Biblias, de repente ahí su celular, Biblia digital, vamos a centrar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios. Voy a avanzar rápidamente porque el tiempo me es corto, ¿sí? Dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde estaba? Monte de Sión. Dice, y 144,000 que tenían el nombre de él. ¿De quién? ¿Quién es él? El Cordero. A ver, otra vez. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿De quién está hablando? Jesús. El Cordero que es Jesús, ¿no? Ahora, dice, y 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y de su padre escrito en su frente. Ahí, ¿no? En la memoria. El Cordero y el Padre en la frente de los 144,000. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Glorioso será ese momento, mis hermanos, cuando los 144,000 descubran que son parte de los 144,000. Ninguno de los 144,000 se cree ahora que está entre los 144,000. Pero hay ciertas cosas que los 144,000 tienen que entender para que no pierdan el rumbo. ¿Quieren saber cuáles son esas cosas? Amén. No las escucho convencidos. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, dice, versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Estamos descalificados? Sí. Mujeres, en Apocalipsis es símbolo de ¿qué? Iglesia. Porque dice la Escritura, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, mujeres, iglesia. Y son vírgenes. ¿Por qué son vírgenes? Porque no tienen contaminación. La virginidad es un símbolo de pureza. Estos hombres, estos 144,000, han depurado toda doctrina de hombre y se han cimentado en el escrito está. ¿Quieres ser parte de los 144,000? Toma tu Biblia. Es el requisito que Dios pide. ¿Cuántos conocemos la Biblia de tapa a tapa hasta ahora? Entonces tenemos tiempo
tiempo que ganar. No tenemos tiempo que perder. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Es necesario que los 144,000 entiendan dónde está el Cordero? ¿Sepan dónde está el Cordero? ¿Qué dicen mis hermanos? Claro que sí. Porque si no sabemos dónde está el Cordero, entonces no sabremos a dónde vamos. ¿Cuál es el rumbo que debemos tomar? Entonces, mis hermanos, dice, estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. El tema de las primicias lo podemos ver en el Pentateuco. Cómo es que cada día de Pascua, el tercer día, se presentaban las primicias. ¿Qué eran las primicias? Los primeros frutos. Mis hermanos, nosotros queremos ser parte de los 144,000. Entonces, ¿qué debemos ser? ¿Trigo o cizaña? Amén. Y para ser trigo, ¿qué necesitamos? Necesitamos la transformación de Dios en nosotros. Vivir en Cristo y vivir con Cristo. Entonces, mis hermanos, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Puede salir algo verdadero de nuestra boca si no nos sujetamos a la verdad de Dios? ¿Quién es el único verdadero y justo? ¿Quién es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. La finalidad del Evangelio, mis hermanos, es llegar a la presencia del Padre. La escalera que se nos puso, que une el cielo y la tierra, es para que subamos. ¿Tiene sentido o no? ¿Tiene sentido o no, mis hermanos? Claro, si no, no hubiera escalera, ¿no? Solamente Dios diría, yo te amo, ya está bien, estás perdonado. No, envió a su Hijo. Era necesario que venga, por ti y por mí, para hacer de tu vida y la mía una vida triunfante, que venza el pecado. Porque la gracia de Dios no nos deja en la desgracia. Entonces, mis hermanos, les he presentado una síntesis general de lo que requiere ese grupo especial, los 144,000. Si realmente estamos interesados en querer ser parte de esos 144,000, que Dios no hace excepción de personas, todos hemos sido llamados. ¿Pero de quién depende? Depende de uno mismo. Entonces tenemos el diseño del Evangelio eterno. Uno de los mensajes principales es el conocimiento de Dios. ¿Ustedes alguna vez han necesitado un mapa o GPS para llegar a un lugar? Sí. Dios ya preveyó el GPS y el mapa para que sus siervos, sus hijos, no se pierdan, sino que tengan a dónde llegar. Todos hemos sido llamados de las tinieblas, fuera del santuario. No teníamos participación delante de Dios. Fuimos desechados, fuimos echados de su presencia por causa de nuestras iniquidades. Pero Dios dice, yo no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y viva. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y Él quiere que tú y yo vivamos. Por eso nos ofrece la vida eterna. Y este grupo especial tiene en mente el objetivo que tiene que lograr: alcanzar la presencia de Dios. En el santuario teníamos la presencia de Dios en el lugar santísimo. Allí se presentaba la Shekinah entre los querubines. Una figura celestial, una figura del cielo.
todo este estudio que les voy a dar a grosso modo está basado en Éxodo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 y Hebreos capítulo 9, capítulo 10. Bastante que leer, ¿no? Pero el tiempo es cortísimo. Entonces, lo importante de esto es que nosotros entendamos que tenemos un objetivo que alcanzar y además un rumbo para guiar a los demás. Como líderes, no podemos llevar al desvío a los que dependen de nosotros, porque su sangre se contará de nuestras cabezas. Como líderes tenemos la responsabilidad de entender el propósito de Dios, de alcanzar la mente de Cristo, saber cómo piensa Cristo. Es que todo lo ha revelado el Señor. Dios no es un Dios de misterios. Dios es un Dios de sabiduría y revelación. Por eso, el último libro de la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Que es la revelación de quién? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para sus siervos. Entonces, mis hermanos, todo está a nuestro alcance. ¿Queremos saber cómo funciona el santuario? ¿Quieren saber cómo funciona el santuario? Ok, vamos entonces. Necesito 10 voluntarios. Vamos a hacer una temática. ¿Sí? Vamos a hacer una temática. Si ustedes gustan, mis hermanos, profundizar un poco más en este estudio, tenemos un libro, en la iglesia tiene un libro que se llama Cristo en su santuario. Ese libro, ya, escrito por Ellen de White, abre el panorama del conocimiento del santuario en gran magnitud. Hay que estudiar el libro Cristo en su santuario, ¿sí? Entonces, vamos a armar el santuario de manera didáctica, ¿sí? Vamos a armar el santuario de manera didáctica con los voluntarios. Miren, mis hermanos, esta era la ubicación del pueblo alrededor del santuario. ¿Qué formaba? ¿Reconocen el símbolo? Todas las tribus estaban alrededor del santuario, pero ubicadas en forma de una cruz. Y la ubicación era, el santuario estaba desde este hacia oeste, o sea, de oriente a occidente. Oriente, por donde sale el sol, vemos que el sol está corriendo en esta línea, entonces sería de allá hacia el oeste. ¿Sí? Entonces, Dios de manera didáctica ya estaba mostrando desde el principio. Desde el principio ya estaba mostrando el fin de las cosas. Por eso está escrito y la palabra dice, ¿no? Yo os anuncio el fin ¿desde cuándo? Desde el principio. El Salmo 73 nos revela algo y dice Asaf: yo era torpe y no entendía por qué los impíos prosperan. Y estaba a punto de resbalar en mi fe. Estoy parafraseando, ¿sí? Pero ustedes lo pueden leer el Salmo 73. Y él dice, hasta que entré en tu santuario y entendí el fin de todos ellos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo termina en juicio. Todo termina en juicio. Entonces, esta era la ubicación, las tribus alrededor del santuario. Y principalmente a la entrada estaba Moisés y Aarón, y delante de ellos la tribu de Judá. ¿Por qué Dios eligió a Judá y no a Rubén? Rubén era el primogénito, ¿no? Él tenía que llevar el sacerdocio de acuerdo al legado patriarcal, pero deshonró a su padre. ¿Recuerdan esos episodios? Más Judá tuvo cargo de conciencia, se alejó de su familia, recapacitó, regresó con ellos y ahora es el heredero de la primogenitura.
Entonces vamos a ubicar el santuario. ¿Cuál era el primer mueble? ¿Cuál era el primer mueble que teníamos al entrar al santuario? El altar de sacrificio. El altar de sacrificio. ¿Qué se quemaba en el altar de sacrificio? Los pecados de humanidad a través de un animalito. Ahora, luego del altar de sacrificio teníamos ¿qué? El lavacro. Esta hermana es el lavacro. Ahí después de nuestra manita. Ahí. Luego teníamos el candelabro. ¿Sí? El candelabro, usted hermana, es la luz del mundo. Allá, por favor. Ahí. Sí. Ahora, al frente del candelabro, ¿qué teníamos? La mesa de los panes de la preposición. ¿Cuántos panes? 12. ¿En filas de cuánto? De 6. Claro, 2 filas de 6, así es. Seguidamente tenemos el altar de incienso. Usted, hermano, es el intercesor. Otra Y cosita. después, detrás de la siguiente cortina, teníamos ¿qué? Acá hay centro, manita. Acá hay centro. El arca del Acá pacto. El trono de Dios. Ahí está. Nosotros vamos a ubicarlo de manera ordenada. Hermanito, allá puedes poner para no perder la gracia. Ahí está, mostrándolo, hermano. ¿Cómo funcionaba el sistema en el tiempo de Moisés? Este sistema fue levantado en el tiempo de Levítico, no fue levantado en el tiempo de Moisés. Dios levantó al pueblo de Israel para restituir sus leyes, mandamientos, decretos y estatutos. Yo les pregunto, ¿Abraham era antes o después de Moisés? Antes, porque era el patriarca. Pero sin embargo la escritura dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos, mis decretos y mis estatutos. ¿Existían antes o después de Moisés? Antes. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea de ley es Torah. Y dice, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los principios de Dios siempre han sido eternos. Lo que se adhirió cuando Adán pecó fue el sistema de sacrificios. Y todo lo que se adhirió por causa del pecado tuvo que tener cumplimiento y ser quitado. Y a la mitad de la semana hará cesar ¿qué? La ofrenda. El sacrificio y la ofrenda. Lo dice el libro de Daniel. Entonces, dice la sierva del Señor, en el Espíritu y Profecía, que Adán y Eva iban a presentar sus ofrendas, iban a presentar sus holocaustos al frente del Edén. Entonces ellos tenían acceso, la primera puerta, tenían acceso al altar de sacrificio. Porque la figura del lugar santo y el lugar santísimo, según Hebreos capítulo 9, capítulo 10, es celestial. Y según el modelo que se le mostró a Moisés, todo esto representa lo terrenal. Porque en el cielo se hace sacrificio. ¿Se requiere sacrificio? ¿Dónde fue bautizado Jesús? ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿Se va entendiendo? Entonces, Adán presentaba su sacrificio delante del Edén, porque de ahí fue echado, de la presencia de Dios. ¿Dónde estaba Dios? En su trono, ¿no? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar es este? Santísimo. Santísimo. Entonces, el hombre por pecado fue echado de la presencia de Dios por sus iniquidades, para que ahora retorne a Dios, pasando todos los requisitos que necesitaba para purificar su corazón, su mente, siguiendo el modelo de acuerdo al plan de salvación de Dios. Porque este plan no fue formulado en el tiempo de Moisés. Fue formulado antes de la caída del hombre. Porque el Padre y el Hijo entraron en el concilio celestial y determinaron la salvación del hombre. Porque
había un riesgo de que el hombre se uniera a la rebelión de Satanás. ¿Por causa de qué? De libre albedrío. Todos somos libres para decidir. Todos tomamos decisiones. Todos pensamos diferente. Todos tenemos el libro por el cual Dios, previendo salvación para el hombre, graficó el plan de salvación. Amén. Amén. Mis hermanos, todo lo que les estoy mostrando tiene sustento bíblico. No tenemos tiempo para profundizar en el sustento bíblico porque el tiempo se nos va a alargar. Son horas de estudio. Pero lo importante, mis hermanos, que si nosotros queremos ser parte de los 144,000, debemos entender cómo funciona el plan de salvación de Dios. Y debemos entender cómo fue diseñado para que no perdamos el rumbo. Desde Adán hasta el último hombre de la última generación, tiene que llegar a la presencia de Dios. Pero dice la Escritura: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si yo quiero santidad, ¿puedo estar en el área del atrio? Porque en el área del atrio somos justificados por el sacrificio de Cristo. Alcanzamos justificación. Y entonces los justos están aquí, decidiendo a quién servir, a Dios o a la carne.